Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 43. Hechos 9, 32 al 43. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. El Señor ha sido bueno y nos ha permitido avanzar ya hasta el capítulo 9. Y hoy vamos a estar viendo el mensaje que he titulado El milagro de la salvación. Vamos a estar viendo a partir de dos milagros que se nos relatan entre los versículos 32 y el 43 de Hechos 9. Habíamos estado viendo en el capítulo 9, ¿verdad?, cómo el Señor salvó a un pecador, ¿verdad?, que podía ser considerado uno de los peores pecadores, un perseguidor acérrimo de la iglesia. Y para el Señor no hubo nada imposible. Él salvó a Saulo de Tarso, pasando y lo convirtió de un perseguidor de la iglesia a un predicador insigne de la palabra del Señor, a un predicador del evangelio. Vimos que no fue fácil para Saulo el poder insertarse, ¿verdad?, en la iglesia, que le creyesen que ya era un hombre que había sido transformado su corazón por el Señor. Vimos su prédica en Damasco, ¿verdad? Vimos también cómo quisieron matarlo y tuvo que ser tomado de noche y lo bajaron por una columna, ¿verdad?, descolgándolo en una canasta. Y después vimos su relación con los hermanos de Jerusalén, cómo Bernabé lo introduce en la iglesia, ¿verdad?, cómo da testimonio de que él predica insignemente la palabra del Señor, y eso le permite ser acogido por la iglesia. Y vimos también que había paz en las iglesias en toda Judea. Eso fue lo último que predicamos hace unos 15 días, y hoy vamos a estar viendo dos relatos que se nos muestran acá, pero ahora con el apóstol Pedro. Son historias muy sencillas, son dos relatos muy sencillos. Pongamos atención porque vamos a estar haciendo aplicaciones durante toda la exposición de la predicación. Como les digo, son textos muy claritos, textos que se entienden básicamente con la lectura de los mismos, y vamos a estar viendo por qué el Señor pone estos textos aquí. ¿Cuál es el propósito de que el Señor inspirara a Lucas a que después de que nos ha narrado todo esto que ha acontecido con Pablo, se nos pongan estos dos incidentes, estos dos milagros que se dan acá a través de el apóstol Pedro, siendo Pedro el vaso que el Señor usó para estos milagros? Uno es la curación de Eneas, como está ahí en los títulos de Reina Valera, y el otro la resurrección de Dorcas, o Tabita, como es su nombre también. Eso es lo que vamos a estar viendo en la tarde de hoy. Leemos Hechos 9, 32 al 43. Pongamos mucha atención, no permita que nada le distraiga de la exposición de la palabra del Señor. Ponga mucha atención porque básicamente leyendo esto vamos a entender de qué trata cada una de estas historias. Dice así, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó.
Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, permite que estos dos milagros que hemos leído, estas dos historias de estas, tanto la curación de Eneas como la resurrección de Dorcas, Señor, puedan traer a nuestro corazón la enormidad del milagro, Señor, que tú haces al salvar a pecadores. Padre, permite que nos concentremos, que nada nos distraiga y que podamos, Señor, salir edificados con tu palabra. Salva pecadores para tu gloria. Señor, que los que estén hoy acá tan muertos como lo estaba Dorcas, tan paralíticos, Señor, como estaba Eneas, puedan encontrar en ti, Señor, el milagro de la salvación. Que la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos hoy, como les digo, con nuestro estudio del libro de los Hechos y llegamos a estas dos historias, las que vemos cómo Dios poderosamente usó a Pedro, primero para sanar a un hombre que era paralítico de hacía 8 años, nos dice el pasaje, y segundo para resucitar una mujer que vemos que era creyente. Ahorita les explico por qué. Es un hecho que las resurrecciones son poco frecuentes en las Escrituras, no tenemos muchas resurrecciones. Solo hay 3 milagros de ese tipo hechos por Jesús durante su ministerio, por lo cual definitivamente este tuvo que haber sido un hecho extraordinario. O sea, ver que llega Pedro, ¿verdad? Está arrodillado ahí orando y le dice al cuerpo, ¿verdad? Que está ahí, le dice que se levante, ¿verdad? O sea, es algo impresionante. Eneas era de Lida, dice, nos dice los versículos 32 al 33. Lida es una población situada a unos 40 kilómetros al noroeste de Jerusalén, noroeste, perdón. Y Tabita era de Jope, Tabita es Dorcas. Esto a unos 65 kilómetros en la misma dirección. Jope era el puerto marítimo de Jerusalén. Ahora, como les dije al principio, la pregunta que surge es, ¿por qué el Señor inserta estos milagros de resurrección acá? Nos viene hablando de Pablo, ¿verdad? Lo que está pasando y nos muestra estos dos milagros que se dan acá. Quería el Señor que imitáramos eso que está sucediendo ahí, que estemos orando por los paralíticos, que reciban la posibilidad de caminar y que oremos por los muertos y que resuciten. Porque hay creyentes que creen que eso es así, ¿verdad? Que esto es un ejemplo de lo que la iglesia debería estar haciendo, de orando, ¿verdad? Y hacer campañas de sanidad. ¿Será ese el propósito? Pero ahora, si ese fuera el propósito, ¿cómo se explicaría el hecho de que hubo muchos pueblos que permanecieron enfermos, ¿verdad? Y la gente permanecía muerta. Igual se morían, igual quedaban así, igual quedaban también paralíticos. En otras palabras, Dios quiso que ocurrieran estos dos milagros, pero hubo muchos para quienes no ocurrió ningún milagro. Por lo tanto, deberíamos ir viendo que estos milagros se registraron con algún otro propósito. Hay un propósito por el cual estos milagros fueron dejados ahí en el libro de los Hechos, y eso es lo que quiero que veamos esta tarde. Ciertamente milagros asombrosos, ¿verdad? Ver un hombre que de 8 años, de hace 8 años no caminaba y verlo caminar, y ver una mujer que ha fallecido, verla resucitar, son hechos sorprendentes. Berkhoff, estuve revisando y respecto a los milagros en la Biblia, Berkhoff dice lo siguiente: los milagros de la Biblia no fueron ejecutados arbitrariamente. O sea, no es que fueron así al azar, no son ejecutados arbitrariamente, sino con un propósito definido. El hecho de que haya milagros, los que se nos narran en la palabra del Señor, tienen un propósito definido. No fueron simples maravillas, exhibiciones de poder destinadas a causar asombro, a que la gente quedara atónita de lo que había pasado, ¿no? Tenían un propósito. Y eso es el revelar algo. Revelar algo. La realización de milagros estaba íntimamente ligada a la revelación. No toda revelación vino con milagros, pero tales dones milagrosos siempre vinieron con revelación. ¿Okay? Repito, no toda la revelación vino a partir de un milagro, pero todo milagro que se hizo sí trae alguna revelación. Viene a revelar algo en la palabra del Señor. Y este era el propósito, el principal de un milagro era confirmar el mensaje del que estaba llevando a cabo esa transmisión del mensaje, ese portavoz del mensaje.
Para que nos quede claro a nosotros cuál es el propósito de estos milagros, Lucas lo repite 2 veces en el texto que acabamos de ver. Veamos el versículo 35. Versículo 35 nos dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor. Y nos dice el versículo 42, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Entonces todo esto sirvió. Ahorita también voy a ahondar en eso, no propiamente el milagro para que la conversión, sino que fue eso que Dios usó para que fuera propicia la exposición del Evangelio y la gente se convirtiera al Señor. Lucas está mostrando cómo se difundió el Evangelio de Jesucristo, lo que resultó en la salvación de muchos. Por eso, estos milagros, además de ser una muestra de la misericordia de Dios, son lecciones espirituales del poder del Evangelio para transformar a los pecadores. Los milagros realmente sucedieron. O sea, realmente no es que es una historia que contaron de que, ¿verdad? Y pensemos, no, Dorcas realmente resucitó. Eneas realmente fue sano de la parálisis. O sea, son milagros que realmente sucedieron. Pero, al igual que los milagros de Jesús, fueron señales que apuntaban a algo que estaba debajo de la superficie, a algo que no estaba viéndose directamente en el Evangelio. Hay algo más allá. Nos muestran cómo Dios imparte misericordiosamente sanidad espiritual y nueva vida a quienes están indefensos y muertos a causa del pecado. El gran poder de Dios hace que los incrédulos se vuelvan a Él con fe salvadora y debería animarnos a eso a proclamar el Evangelio. Vamos a ver 4 lecciones a partir de esta exposición de estos milagros que vemos acá. 4 lecciones que he extraído. La primera de ellas es que la enfermedad incapacitante y la muerte son imágenes de la condición espiritual de las personas perdidas. La enfermedad incapacitante y la muerte son imágenes de la condición espiritual de las personas perdidas. Es claro que Dorcas es el nombre griego, ¿verdad? En arameo es Tabita. Ambos significan gacela. Por aquello que hay alguna hermana ahí que no le ha puesto nombre todavía. Entonces, Dorcas es en griego y Tabita en arameo. Significa gacela y vemos que ella era una creyente. No sabemos si era creyente antes de la resurrección o después de la resurrección, pero Lucas sí se refiere a ella de una forma muy particular y es que se refiere como discípula. Se refiere como una discípula. Vean lo que dice el versículo 36. Vean lo que dice el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula, ven, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Por cierto, esta es la única vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Discípula. Como muchas personas de Palestina, del primer siglo, Dorcas tenía 2 nombres. Uno era arameo y el otro era griego. Respecto a Eneas, no sabemos mucho, no se sabe mucho de quién era Eneas. Algunos piensan que el hecho de que solo se hace referencia a él como a uno, ¿verdad? Vean que ahí dice en el versículo 33, dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, ¿verdad? Como por Dorcas dice, una discípula, y por Eneas dice a uno, entonces mucha gente cree que Eneas era no creyente. Lo que pasa es que eso es muy, muy especulativo. No tenemos suficiente material para saber si Eneas era creyente o no. Entonces no vamos a especular. Pero la condición física de Eneas y la de Dorcas representa diferentes imágenes de la condición espiritual de cada persona fuera de Cristo. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? ¿Y por qué lo digo con propiedad? Recuerden lo que pasó con Lázaro. ¿Se acuerdan Lázaro, verdad? El hermano de Marta y de María. Cuando Lázaro fallece, días antes le habían dicho a Jesús que él estaba enfermo. Le habían avisado. Jesús toma el tiempo de Dios, ¿verdad? Para ir a donde estaba Lázaro. Y, es más, vamos a Juan 11 mejor, para no parafrasear la historia. Juan 11, versículo 23. Y vean lo que pasa ahí.
Veamos lo que dice el 20, Juan 11:20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, ¿verdad? Marta le dice, Señor, un poquito más que usted se hubiera apurado, Lázaro no se muere, pero ya se murió. Versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces Marta está entendiendo que sí, que hay un día postrero en que todos los creyentes resucitarán. Y Jesús le dice eso. Pero viene Jesús y le dice en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección de Lázaro ciertamente fue un hecho, es un hecho verdadero. Él resucita a Lázaro. Pero el Señor con la resurrección de Lázaro está tratando de dar un mensaje más grande que ese. Eso es más del hecho de que acuérdense que yo resucité a alguien. No, les está diciendo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la condición de cada uno de los que estamos aquí antes de conocer al Señor. Somos muertos, muertos en nuestros delitos y pecados, que hemos resucitado al ver a Cristo, al entender que Cristo es nuestro Salvador. Eso es lo que el Señor está enseñando con la resurrección de Lázaro. Y Él le dice, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Ven que aquí se está refiriendo a la salvación? Vemos claramente que Jesús aquí está explicando cómo Él salva a los pecadores con la resurrección de Lázaro, con el milagro que está a punto de hacer. Él está, para que ustedes no crean que estoy haciendo, ¿cómo es que se llama eso? Ya se me fue la palabra. Lo que hacían los padres de la iglesia, ¿verdad? Alegorías, que no estoy alegorizando, no. El Señor hacía esos milagros con un propósito. El Señor le daba pan, ¿para qué? Y Él decía después, yo soy el pan de vida. El que come de mí no va a tener hambre, y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y aquí Él resucita a Lázaro para que entiendan que Él es la resurrección y la vida. Y que el que crea en Él, vea que aquí está hablando ya Él resucita a alguien para que crea en Él. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El Señor salvando pecadores. Y un ejemplo de esto es lo que estamos viendo ahorita en el libro de los Hechos. El ejemplo de la sanidad de Eneas y de la resurrección de Dorcas es esto mismo. Es el Señor dando un ejemplo de cómo Él salva a los pecadores. Cómo Él salva a los pecadores que están tan paralíticos como Eneas, tan muertos como Dorcas. Porque el Señor muchas veces se refirió a los pecadores de varias formas. Se refirió como ciegos espirituales, sordos, no podían oír. Solamente si Él daba esos oídos para oír, esta persona iba a oír. Solamente si Él les daba la vista, iban a poder ver. Solamente si Él les permitía levantarse, iban a poder caminar. Eso es el propósito de los milagros. El Señor ejemplificaba cómo Él está salvando a los pecadores. Por naturaleza, todos nacemos como pecadores, espiritualmente paralizados y tan muertos como Dorcas. Como un paralítico somos incapaces de dar un paso hacia Dios. Como un cadáver somos incapaces de liberarnos de nuestros muchos pecados y vivir de una manera agradable a Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Usted que nos visita esta tarde, usted que no ha sabido lo que es conocer a Cristo, entienda, usted está muerto en sus delitos y pecados. Usted está en estos momentos en un estado donde usted no le ha interesado buscar de Dios, donde usted no le ha interesado conocer a Dios, donde usted está feliz revolcándose en el cieno del pecado. Dice Efesios 2 del 1 al 5, y Él, hablando del Señor, y Él os dio vida,
Nosotros no nos dimos vida a nosotros mismos. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y ese pero, ¿verdad? Todo eso estaba pasando, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese es el evangelio, esa es la bendición. Estábamos muertos, tan muertos como Dorcas, y eso es lo que el Señor estaba mostrando ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta incapacidad espiritual es lo que hemos conocido en algunos libros, ¿verdad?, principalmente de teología, como la depravación total. No que seamos los pecadores, ¿verdad?, lo totalmente depravados que podemos ser, pero para buscar al Señor, toda nuestra voluntad de buscar de Él, de querer conocer a nuestro Salvador, está totalmente viciada por el pecado. Jesús enseñó que el factor soberano en la salvación es la voluntad de Dios. Somos salvos por la voluntad de Dios, no por nuestra voluntad. No es la voluntad del hombre. Lucas 10:22, que dice: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vean qué clarito está eso. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta declaración no tiene sentido si Jesús quiere revelar al Padre por igual a todas las personas. Dice que van a conocer al Padre aquellos a quien el Hijo se los quiera revelar. Si usted conoce a Dios hoy, es porque a Cristo le plació revelarse. Y eso es una gran misericordia. No piense que es que usted tenía algo especial con respecto a otros. No piense que es que, mira, yo fue que me gané esa confianza de Cristo y me permitió conocer al Padre. Juan 6:44 dice el Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si usted vino a Cristo fue que el Padre le trajo. Si usted viene a Cristo es que el Padre le trajo. Ninguno puede, es una cuestión de poder, es una cuestión de capacidad. Usted no es capaz, no tiene el poder de venir. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y lo repite en Juan 6:65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Una vez más, es claro que estas palabras no tienen sentido si Dios ha concedido a todos la capacidad de venir. Eso haría que dependamos de la voluntad nuestra para ser salvos. ¿Cuál ha sido el planteamiento de muchos hermanos nuestros, hermanos que amamos, pero que sentimos que no están en la sintonía correcta con lo que es la salvación? ¿A quién debe dársele la gloria? Porque nosotros no merecemos ni un 0.1% de la gloria en la salvación. Toda es de Dios. Al igual que Eneas era incapaz de caminar por él mismo, al igual que Dorcas era incapaz de levantarse de su muerte, así éramos nosotros en nuestro pecado. Totalmente incapaces. Depende de la voluntad totalmente de Dios. Pero ¿cuál es el planteamiento de ellos? De que la salvación ahí está, de que el Señor murió por todos. Depende de aquellos que quieran venir y tomar ese regalo que el Señor ha puesto. Nuestro planteamiento es que estamos tan muertos que nosotros no vamos a reaccionar por nosotros mismos. Estamos tan incapacitados que no podemos caminar hacia Dios. Juan 8:43, leo la versión de la Biblia de las Américas. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Decía Jesús, porque no podéis oír mi palabra. Ustedes no pueden oír mi palabra. Obviamente ellos podían oír a Jesús hablando. Ellos estaban oyendo a Jesús hablar,
pero no estaban entendiendo lo que estaba Jesús diciendo. No podían oír la palabra del Señor. Por eso el Señor decía al final de una exposición: el que tenga oídos para oír, oiga. Si usted tiene oídos para oír, es porque el Señor le plació darle esos oídos para oír. Lo que Jesús quiso decir fue que no eran capaces de responder positivamente a la verdad espiritual de sus palabras. Muchas otras escrituras afirman esta verdad. Voy a resumir porque no nos va a dar tiempo. En Juan 10, 25 al 26, este es uno de mis pasajes favoritos, de verdad. Cuando a Jesús lo están presionando y le dicen: vea, ya, díganos, si usted es el Cristo, dígalo abiertamente. ¿Verdad? Como decirle: déjese de rodeos, le dicen los judíos. Jesús les dice: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. O sea, ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Y Él va a decir: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Romanos 9, 15 al 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El pecador no va a entender las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Va a ver la palabra del Señor y es una locura. Va a oír la predicación de la cruz y para él es una locura. Pero aquel en quien el Señor transformó el corazón de piedra por un corazón de carne, hizo el milagro de cambiar esa naturaleza, va a oír el mensaje de la cruz y va a caer de rodillas y va a decir: Señor, tú me salvaste. Señor, la salvación es tuya. No te buscaba, fui hallado por los que no me buscaban, dice la palabra del Señor también. Para él son locura y no las puede entender, dice Corintios, porque se han de discernir espiritualmente. No solo va a creer que es una locura, es que su capacidad no puede entender la palabra del Señor. Segunda de Corintios 4:4 es otra cita, no la puedo leer en este momento. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad, vean que no la nuestra, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y así podemos encontrar mucho más escrituras. Es la voluntad de Dios la que salva a un pecador. Fue la voluntad de Dios la que permitió que Dorcas resucitara. Fue la voluntad de Dios la que permitió que Eneas caminara nuevamente. No fue nada en ellos. No es que Dorcas estaba ahí muerta deseando ser resucitada. Estaba tan muerta como lo estaba Lázaro. Y la condición que el Señor dice con respecto a nosotros como pecadores es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es de suma importancia afirmar esta doctrina, porque si la negamos, los hombres en su orgullo se van a jactar de que su voluntad es la que permitió que pudieran llegar al Señor. Yo es que siempre he buscado al Señor. Vieran que yo desde muy pequeñito, ¿verdad? Yo buscaba. Entonces la gente empieza a creer que son ellos los que buscaron del Señor. Spurgeon lo dijo: doy gracias a Dios que Él me salvó. Y me salvó cuando estaba lejos de Él. Y amando cada día más la distancia que había entre Él y yo. Si la salvación depende de la voluntad humana, entonces es esa voluntad la que hace que una persona sea salva. Pero no es así. Pablo en 1 Corintios 1:29 dice: nuestra salvación depende de la elección de Dios, dicen en 1:29, no de nada en nosotros, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es totalmente por su obra que los que somos salvos estamos en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No es por nosotros mismos, es por Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Puesto que es Dios quien quiere nuestra salvación y nos la imparte, ¿cómo es que Él salva a un pecador? Y aquí es donde vemos la historia. El Señor usa a sus siervos para llevar su poderosa cura a las personas espiritualmente incapacitadas. Pedro fue el instrumento que Dios usó para ir a predicar al lugar donde está Eneas.
Vean lo que dice el versículo 32. Aconteció que Pedro visitando a todos. Pedro empezó una gira de visitación. No tenemos especificado cómo estaba compuesta esa gira, pero Pedro andaba visitando a todos. Ahorita explico ese todos, ¿verdad? También, porque ese es otro problema. Pedro fue el instrumento de Dios para traer sanidad a Eneas y resurrección a Dorcas. De Pedro podemos aprender tres cosas acerca de los siervos de Dios, cómo Él los usa para llevar su poderosa cura de salvación a quienes están espiritualmente incapacitados. Los siervos de Dios, pero los siervos que Dios usa, no confían en su propia habilidad. Eso es algo que tenemos que entender. Si usted es un siervo de Dios, sepa que el Señor lo va a usar, pero usted no tiene que confiar en su propia habilidad, sino confiar totalmente en el poder de Dios. Es el Señor el que salva pecadores, es el Señor el que hace la obra. Cuando uno, por la misericordia de Dios, se para aquí a predicar la palabra del Señor, tiene un gran anhelo de que las personas vengan al Señor, de que las personas se arrepientan. Y yo creo que ese es el anhelo que tenemos todos. Cuando usted trae un familiar a la iglesia, cuando usted trae un vecino o algo, su anhelo es que el Señor, ¿verdad?, salve a esta persona. Pero eso no depende de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra del Señor fielmente, hacer la voluntad, y Él es el que se va a encargar de salvar a los pecadores. Versículo 34, vean lo que dice. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pedro no dijo: Eneas, yo te sano, o en el nombre de Jesús yo te sano. Él le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Le dio toda la gloria a Jesús y no tomó nada para él mismo. En el caso de Dorcas, Pedro no afirmó tener poder para realizar milagros de resurrección, ¿verdad? Pedro no llegó diciendo: no, es que yo, vieras que yo resucito gente. Más bien se arrodilló humildemente y oró, dependiendo totalmente del poder de Dios para hacer lo que solo Dios puede hacer. A diferencia de muchos falsos evangelistas hoy en día, ¿verdad? Que claman, ¿verdad?, tener poderes extraordinarios de sanidades y que vengan y campaña de esto y el otro, y que yo tengo aquí, los hago caer y todo el asunto. Eso no lo vemos aquí, gracias a Dios, porque no tiene ningún sustento bíblico. Si Dios nos usa para traer un alma a la salvación, no podemos confiar en nuestra propia habilidad. Nosotros somos simples vasijas de barro. No podemos confiar en nuestra habilidad, ni tomarnos ningún crédito para nosotros mismos. Que Dios nos libre de que algún día usted o yo digamos: es que vienen que cuando yo predico los pecadores caen en arrepentimiento. No, nunca es usted. Por la misericordia del Señor, Él usa instrumentos tan imperfectos como nosotros para que la gloria sea únicamente de Él. Solo podemos decir, como Pablo dijo en 2 Corintios 4:7, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la supereminente grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué otra cosa aprendemos? Los siervos que Dios usa deben seguir el ejemplo de Jesús. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor cuando estamos actuando. Lo sorprendente de estos dos milagros es que están estrechamente ligados con milagros que Jesús hizo. O sea, si ustedes ven, ¿verdad?, se parece mucho a lo que Jesús hacía. Sanar a paralíticos, resucitar a un muerto. Por eso les digo, vean que el mensaje lleva la misma tónica. Recuerden cuando 4 hombres llevan a un paralítico, ¿verdad? Lo cuelgan desde un techo para que llegue a donde está Jesús y sana a este hombre. Nuestro Señor primero, ¿qué hace? Le perdona los pecados a este hombre, a este paralítico. Tus pecados te son perdonados. Eso escandaliza a la gente. O sea, le dice: ¿cómo este se pone a perdonar pecados? Solo Dios tiene la potestad de perdonar pecados. Luego Él respalda su autoridad diciéndole al paralítico que se levante, que tome su camilla y que se fuera para la casa. Eso lo pueden encontrar en Mateo capítulo 9. Con la orden, Cristo impartió el poder para obedecer. Vean esto. Y esto recálquelo, porque es una gran verdad. El paralítico no podía caminar, pero Cristo le da una orden: levántese, toma su lecho y váyase para su casa.
Y Él le da el poder para que pueda hacer eso. El Señor nos manda que nos arrepintamos. Y Él nos da ese poder para poder arrepentirnos. Nos da ese arrepentimiento. No se dé ni una milésima de gloria en usted. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así de paralíticos como ese, que el Señor le dice que se levante, que tome su lecho y que se vaya a su casa, así estábamos nosotros en nuestros pecados. Imposibilitados de hacerlo en nuestras fuerzas. Pero el Señor le dijo que lo hiciera y lo pudo hacer. Así, de manera similar, Pedro le ordena a Eneas que haga lo imposible. Vean que dice en Hechos 9:34. Vean cómo le dice Pedro a Eneas. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Ven la similitud? ¿Ven cómo el Señor vuelve a recalcar a su pueblo cómo es Él el que tiene el dominio del poder para pedir algo que esta persona es imposible que lo hagan sus fuerzas, pero el Señor le da el poder de hacerlo? El incidente con Dorcas también es paralelo a la resurrección de la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Eso lo vamos a ver en Marcos 5, 35 al 43. Marcos 5, 35 al 43. Vamos a ir a Marcos, un segundito. 5, 35 al 43. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahí estaba Pedro. Pedro está viendo lo que está haciendo su maestro. Él está viendo esto que está sucediendo ahí. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Nuevamente lo vemos en el de Dorcas también. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi. Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. A su llegada, el apóstol se encontró con una conmovedora escena de las viudas que lloraban y mostraban las cosas que Tabita había hecho para ellas. Versículo 39 de lo que acabamos de leer. En este pasaje, Pedro, que está presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, sigue algunos de los mismos procedimientos que Jesús hizo cuando resucitó a la hija de Jairo. Le pide a los dolientes que salgan, lo mismo que Jesús hizo cuando resucita a la hija de Jairo. Es probable que Jesús hablara en arameo, dicen algunos comentaristas en ese que me encontré, y vean qué interesante. Cuando Jesús le habla a la hija de Jairo, le dice Talita cumi, que le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y el nombre de Dorcas en el arameo era Tabita. Y entonces las palabras que usa es Tabita cumi, que se levante. Que hay un paralelo fonético muy similar a lo que está pasando. Esto lo mencionan más como una curiosidad. Talita cumi en el caso de la de Jairo y Tabita cumi en el caso de Dorcas. Solo por una letra es la diferencia. Vemos paralelos muy cercanos en ambas historias. Pedro está siguiendo el ejemplo de su Señor en dependencia de Él. Pedro no quería un show, le da la gloria únicamente al Señor. Pedro pudo imitar a Jesús porque había estado con Él cuando realizó otros milagros. Aunque no hemos estado físicamente con Jesús, sí hemos pasado mucho tiempo con Él en su palabra. Y Él así nos usará para ser instrumentos para llevar su poder salvador a otros que están espiritualmente muertos. ¿Qué más aprendemos de esto? Aprendemos que los siervos que Dios usa para aprender
deben aprender a dejar de lado sus prejuicios humanos. Los siervos que Dios usa deben aprender a dejar de lado sus prejuicios humanos. Nosotros no sabemos si Eneas era gentil, como les digo, es muy poquito lo que conocemos, pero sí sabemos que la región donde viajaba Pedro estaba poblada por gentiles. Esto lo vamos a ver más en el próximo domingo. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo Dios despoja a Pedro del prejuicio que tenía con respecto a los gentiles. Ya todos van ahí más o menos, ¿verdad?, pensando qué es lo que sigue del libro de los Hechos. Vamos a ver cómo Pedro tiene esa visión y el Señor le va a quitar ese prejuicio. Pero aquí, vean lo que dice el versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Lucas incluye este detalle porque da el paradero de Pedro en anticipación a la historia que vamos a ver el próximo domingo, que es la de Cornelio. Pero también es significativo porque los rabinos judíos consideraban que los curtidores eran impuros. Ser curtidor era sinónimo de ser alguien impuro. ¿Saben qué es un curtidor, verdad? El que trabaja con los cueros de los animales. Ellos, ¿por qué eran impuros? Porque estaban en contacto con pieles de animales muertos. Las casas de los curtidores olían mal. Yo no sé cuántos, los que somos de Heredia o alrededores, cuando uno pasaba por Pirro y había una tenería, ¿verdad? Ahí, eso olía espantoso. Ahora imagínense usted en aquellos años, ¿verdad?, sin técnicas de vertidos ni nada de eso, cómo podía oler la casa de un curtidor. Y nos dice que Pedro se quedó ahí, en la casa de Simón, el curtidor. Los curtidores tenían que vivir por lo menos así, retiraditos de la ciudad. No podían vivir en las cercanías. La ley rabínica establecía que si una joven descubría que su prometido era curtidor, podía romper el compromiso. O sea, a ese punto, o sea, si se daba cuenta que era curtidor, tenía permiso de romper el compromiso. Pero aquí está Pedro superando este prejuicio judío, quedándose muchos días con un curtidor. Ahora, mis hermanos, esto también nos debe hablar. No recuerdo, se me cruza ahora si fue Arles o fue David en la mañana, tocaron el tema de que tenemos prejuicios. Tenemos prejuicios que tenemos que ir eliminando. Aunque usted no lo crea, ¿verdad? Y ahí tenemos que indagar en nuestro pecado, pero muchas veces, ¿verdad?, se prefiere solo predicarle a ciertos sectores de la población y no a otros. Y eso es pecado. Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Arles fue, ahora ya me acordé. Fue ¿quiénes eran los amigos de Jesús? ¿Por qué le llamaban amigo de pecadores? ¿Por qué Simón, cuando él entra a la casa, le dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando los pies? Todos tenemos prejuicios, pero si Dios nos va a usar para proclamar el evangelio, debemos dejarlos todos de lado. Vamos a ver más el próximo domingo con respecto a esto. Así hemos visto que la enfermedad incapacitante y la muerte son imágenes de la condición espiritual de las personas perdidas y que Dios usa a sus siervos para llevar su poderosa cura a estas personas. Pero la tarea parece completamente imposible y lo es si dependiera de nuestras fuerzas. No depende de nosotros. Tercer punto y final de la predicación. La incapacidad humana y la muerte no son un obstáculo para el gran poder de Dios. Vean que el hecho, tenemos aquí a Dorcas muerta y tenemos a Eneas paralítico, y eso no fue un imposibilitante para que actuara el poder de Dios. Y ese familiar y esa persona querida que usted tiene, que está tan muerto que hiede, no hay limitante para el poder de Dios para salvar a esta persona. Y eso es lo que tenemos que creer. El poder de Jesús visto acá en su nombre es capaz de hacer lo que ninguna cantidad de persuasión o poder humano puede hacer jamás. Solo Él puede impartir fuerza y sensibilidad a unas piernas paralizadas. Solo su poder puede resucitar a un cadáver. Solo Él puede sacar un alma de la esclavitud espiritual e impartir vida eterna. Nosotros solo somos sus instrumentos y si pensamos que algo de su poder depende de nosotros, no estamos entendiendo.
la predicación del Evangelio. Si usted cree que es algo en su habilidad o en su capacidad, no está entendiendo. Es el poder de Dios. Y es el poder de Dios en el Evangelio. No podemos predicar otra cosa. Cuando Pedro predicaba y se daban estas sanidades y todo, él predicaba el Evangelio. Pablo también, lo vamos a ver. No es que la gente vio la sanidad y con solo eso fueron salvos. ¿Por qué? Porque no van a entender el mensaje de Jesús. Alguien tiene que predicarles el mensaje de Jesús. Eso lo vamos a encontrar en la revelación de la palabra del Señor. Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es lo que va a resucitar a esos muertos. No es nuestro Evangelio. Es el Evangelio del Señor. Es de Él, le pertenece a Él. Y eso fue lo que Él determinó que fuera usado para resucitar a los muertos. No es que usted le diga a su familiar, pórtese bien, deje de tomar. No, ese no es el Evangelio. Mire, llegue tempranito a la casa, no le dé problemas a su esposa. Esos son muy buenos consejos, pero ese no es el Evangelio. No es que le cuente usted cómo usted robaba y ahora ya no roba, no. Ese es un buen testimonio, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es que usted está muerto ahorita en sus delitos y pecados y que hay una sentencia de muerte que pesa sobre usted y que si no entiende que es solo en Jesucristo que esa sentencia puede ser quitada. ¿Por qué? Porque cayó sobre alguien más que es Jesucristo, que es en la cruz del Calvario, que Él recibió el castigo que usted merecía. Si usted no le explica eso al pecador, el pecador va a seguir tan errado, va a seguir muerto en sus delitos y pecados. Va a seguir creyendo que Él no es tan malo como los demás, que son otros los que necesitan. Es el que mata, es el que se robó el radio, el que necesita el Evangelio, no yo. Solo Él puede impartir fuerza y sensibilidad a las piernas paralizadas. Solo su poder puede resucitar a un cadáver. Solo Él puede sacar un alma de la esclavitud espiritual e impartir vida eterna. No nosotros. De hecho, solo cuando percibimos nuestra total incapacidad, como seguramente lo hizo Pedro cuando se arrodilló y oró por Dorcas, entonces ahí, solo ahí vamos a entender que dependemos totalmente de Él. Solo cuando entendemos que nosotros no somos incapaces de hacer algo para salvar a un pecador, ahora sí vamos a estar en el lugar que el Señor quiere que estamos. Si usted tiene alguna confianza en su capacidad para guiar un alma a la fe en Cristo, esa es una confianza equivocada. ¿Cuántos años, verdad? Que la gente creía que si usted seguía un método específico, casi que era infalible que la persona terminara, ¿verdad? Levantando su mano y aceptando a Cristo. Recuerdo yo los métodos para eso. Ahí se daban clases de eso. Debemos proclamar, Señor, ¿quién soy yo para resucitar a los muertos? Yo no puedo resucitar muertos. Solo el Señor puede hacer lo que es humanamente imposible por medio de nosotros. Es ahí cuando el Señor va a obrar maravillas. Ahora, no estoy diciendo que no debemos recibir capacitación. Sí tenemos que entender la palabra. Tenemos que adiestrarnos en su palabra, porque solo así vamos a saber comunicar el Evangelio, porque tenemos que apegarnos a la palabra. La capacitación es útil y Dios va a usar esa capacitación. Pero si usted confía en su capacitación o en su capacidad para guiar a alguien a Cristo, su confianza está mal depositada. ¿Qué es lo que ha pasado comúnmente? La gente dice, no, es que yo no me siento capaz de poder hablarle a alguien el Evangelio. Yo no me siento, ¿verdad? Listo, yo creo que yo no. Es que no va a depender de usted. No es que usted tiene que tener esa habilidad para poder convencer a alguien. Usted tiene que tener la habilidad de explicar nada más la palabra del Señor. El Señor es el que va a hacer la obra. Dios no está limitado en la salvación de almas por nuestra capacidad o incapacidad. Toda la capacitación y la capacidad del mundo no pueden darle vida a un cadáver. Usted puede ser el más capacitado en este mundo y usted no puede resucitar a un muerto. Por lo tanto, nuestra confianza en compartir nuestra fe debe estar únicamente en Dios. Es confiando en Él que salimos a predicar el Evangelio. Él es capaz de hacer lo que humanamente es imposible, salvar a los que están muertos en sus delitos y pecados. Aquellos que son sanados por el gran poder de Dios siempre van a dar evidencia de esa sanidad. Este es mi comentario final. Aquellos que son sanados por el gran poder de Dios siempre van a dar evidencia
de su sanidad. Pedro le ordenó a Eneas que se levantara e hiciera su cama, y Eneas lo hizo. Se levantó e hizo su cama. Todos los que vivían en Lida y Sarón lo vieron, dice. Ellos vieron la evidencia del milagro. Este hombre que había estado postrado en cama por 8 años, ahora caminaba. La gente de alrededor de Jope escuchó acerca de que Dorcas había resucitado entre los muertos. Ahora imagínense eso, ¿verdad? Una noticia como esa en esa época. Se levantó Dorcas, estaba muerta y vivió. Ahora ella volvió a hacer las muchas buenas obras que antes estaba haciendo. De hecho, ahora sabía por experiencia la corta que puede hacer su vida. Y por eso probablemente abundó aún más en buenas obras. Pero el punto es que hay evidencia inequívoca cuando un hombre cojo es sanado o cuando un cuerpo muerto es resucitado. De la misma manera, cuando un pecador resucita de la muerte espiritual a la vida espiritual, será evidente para todos los que conocieron a esta persona antes y después. El Richard que el Señor salvó es diferente al que vivía antes de la salvación. El John que el Señor salvó es diferente. Y sus amigos lo verán y verán que hay algo que hay diferente en él. Y si no es así, tenemos que examinarnos. Si la gente no está viendo algo diferente en usted, si está calando demasiado, si se está asemejando demasiado a este mundo, examinemos. ¿Cómo podemos aplicar estos dos milagros que hemos visto? Como le dije, milagros muy sencillitos. El Señor resucitando a Dorcas y sanando a Eneas. ¿Cómo los aplicamos? Estos milagros deben haber tomado a todos por sorpresa, eso es una realidad. No había esperanza humana en ninguna de las dos situaciones. No estamos en una época donde la medicina hubiera avanzado como para ayudar a Eneas y al día de hoy no ha avanzado tanto como para resucitar muertos. Ni lo logrará hacer. Pero donde no había esperanza humana, Dios irrumpió milagrosamente con su poder y logró en un instante lo que nadie jamás podría hacer. A menudo vemos las situaciones y a las personas difíciles desde nuestra perspectiva humana, olvidando lo que el Señor dice en Lucas 1:37. A veces nos cerramos y estamos en una situación y no le vemos salida. O sea, no le vemos por ningún lado cómo salgo de esto. Y Lucas 1:37, ¿qué nos dice? Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. A veces vemos a una persona que parece tan metida en el pecado. O sea, usted dice, este es el pecador. O sea, este no tiene ya forma, no hay, es insalvable esta persona. Y nos desesperamos. Más cuando es un familiar, más cuando es alguien querido. Y usted ve que esta persona insulta el evangelio, no le importa el evangelio, le es desagradable el evangelio. Y decimos, no hay manera de que alguna vez esta persona venga a Cristo. No hay. Pero sí, humanamente no hay. Humanamente. Pero Dios es poderoso para salvar a los pecadores. Todos los que estamos aquí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que tenemos que entender. Ya sea que el cadáver esté lavado y vestido como Dorcas, ¿verdad? Que ya la habían lavado, estaba vestidita, o esté hediendo, que esté, ya que huela feo como olía Lázaro. Las hermanas estaban preocupadas en que movieran la piedra, ¿por qué? Porque ya hedía, tenía 4 días de muerto. Estaba hediondo, en otras palabras. Así puede estar ese cadáver y el Señor lo resucita. A Dios no le importa lo que lleve puesto un cadáver. Él tiene el poder para impartir nueva vida a los pecadores muertos. Por eso debemos animarnos a compartir con valentía el evangelio con los demás, sabiendo que no es nuestro poder ni la fuerza de voluntad de la otra persona la que va a producir el cambio. Porque si vamos pensando en que, ay Señor, que esta persona está dispuesta y que ponga a disposición y que yo pueda hacerlo porque yo practiqué bastante la técnica y repasé los 7 pasos que tengo que dar para poder compartir el evangelio. No es eso. No es su habilidad ni es la disposición de la otra persona. Usted va a compartir la palabra de Dios, que es la que tiene poder, y es el Señor el que transformará el corazón de la otra persona. Y cuando entendamos eso, vamos a perder el miedo de hablarle a nuestros familiares de Cristo. Porque usted no va a estar confiando en su habilidad. Usted no va a estar confiando en sus técnicas. Usted no va a confiar en si usted es lo suficiente o no capaz para poder compartir el evangelio.
Es el gran poder de Dios. Si resucita a los muertos resucitarán. El hecho de que Dios salve a un pecador, ya sea un pecador conocido o uno respetable, es siempre un milagro. No menos que la curación de un paralítico o la resurrección de una mujer. Él quiere usarnos para llevar esa cura milagrosa a los pecadores que conocemos. Debemos recordar que el Evangelio no es nada menos que el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16. Puede ser que su familiar, puede ser que su amigo, que su persona querida esté tan muerto como Dorcas, esté tan paralítico como Eneas. Pero sepa, lleve ese mensaje de salvación, lleve ese evangelio que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16. Es ese poder el que va a salvar a ese pecador. Es el poder de Dios el que va a actuar en esta persona. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, hoy una predicación muy sencilla, una predicación clara desde el punto de vista del texto. Nada complicado, Señor. Tú mostrando tu poder, resucitando a una persona fallecida, levantando a una persona paralítica. Pero Señor, cuando analizamos que eso fue lo que hiciste en cada uno de nosotros, a los que nos has salvado, caemos humillados, Señor. Y entendemos que no hay nada en nosotros para gloriarnos de la salvación, sabiendo que somos únicamente salvos por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Porque te plació darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por estas historias. Gracias, Señor, porque usaste a Pedro como ese vaso de barro para resucitar a Dorcas y para aprovechar y predicar el evangelio y que fueran salvos muchos ahí. Igual, Señor, con la curación de Eneas. No estás instruyendo a tu iglesia que andemos predicando para que se levanten paralíticos físicos. Estás instruyendo para que vayamos a predicar el evangelio y se levanten paralizados espirituales. Que resuciten muertos espirituales. No con nuestro poder, no con nuestras habilidades, sino con las tuyas, Señor. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.